Justo cuando todo parecía ir sobre ruedas, estalló la pelea entre Sembre Arda y Gökberk Yildirim, de una forma tan inesperada como intensa. La noche avanzaba con una calma engañosa, y nadie imaginaba que, detrás de sonrisas medidas y gestos cordiales, se acumulaba una tensión difícil de contener. Todo indicaba que el ambiente estaba controlado, casi perfecto. Pero bastó un instante para que el equilibrio se rompiera. Las miradas se endurecieron y el silencio se volvió incómodo. Quienes estaban cerca percibieron de inmediato que algo no estaba bien. Ese fue el comienzo de una escena que marcaría un antes y un después. Hasta ese momento, Sembre Arda se había mostrado tranquila, incluso cercana, como si nada pudiera perturbarla. Su actitud transmitía seguridad y una serenidad que muchos interpretaron como señal de estabilidad. Kontochia, Gökberk Yildirim, por su parte, mantenía una presencia firme y aparentemente relajada. Conversaban con otros, reían en momentos puntuales, y todo parecía fluir con naturalidad. Sin embargo, había detalles mínimos que no pasaron desapercibidos. Gestos breves, pausas demasiado largas y miradas que evitaban encontrarse empezaron a llamar la atención. El detonante llegó sin previo aviso y rompió la armonía del lugar. Una frase dicha en voz baja fue suficiente para cambiarlo todo. Nadie escuchó con claridad las palabras exactas, pero el efecto fue inmediato. Sembre Arda reaccionó con un gesto serio, casi contenido, mientras Gökberk Yildirim endurecía la postura. La atmósfera se volvió pesada y el murmullo general comenzó a apagarse. Y todos entendieron que algo importante estaba ocurriendo. La discusión no tardó en hacerse evidente, aunque no hubo gritos ni escándalos exagerados. Precisamente esa contención hizo que la escena resultara aún más impactante. Sembre habló con firmeza, marcando cada palabra con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Gökberk respondió con un tono igualmente serio, sin intentar suavizar la situación. El intercambio fue breve, pero cargado de tensión acumulada. Cada gesto parecía decir más que cualquier frase. Quienes observaban desde cierta distancia notaron que no se trataba de un desacuerdo pasajero. Había emociones profundas en juego y una historia previa que pesaba en cada mirada. Sembre Arda mantenía la cabeza en alto, pero su expresión reflejaba decepción. Gökberk Yildirim parecía debatirse entre la calma y el enojo. Nadie intervenía, como si todos comprendieran que ese momento les pertenecía solo a ellos. El silencio alrededor se volvió casi absoluto. La pelea, aunque contenida, fue imposible de ocultar. Algunos intentaron seguir con la velada como si nada pasara. Pero la atención ya estaba puesta en la pareja. Cada movimiento era observado y analizado. Sembre dio un paso atrás, marcando una distancia clara. Gökberk no la siguió de inmediato, lo que aumentó la tensión del momento. Esa breve separación fue interpretada como una señal clara de conflicto. A medida que pasaban los minutos, la incomodidad se hacía más evidente. La naturalidad inicial había desaparecido por completo. Sembre Arda evitaba cualquier contacto visual innecesario. Gökberk Yildirim permanecía serio, con los brazos cruzados y el gesto cerrado. La escena contrastaba fuertemente con la calma que reinaba al inicio de la noche. Era evidente que algo se había roto en ese instante. El trasfondo de la pelea comenzó a alimentar todo tipo de especulaciones. Algunos hablaban de malentendidos acumulados, otros de decisiones recientes que no habían sido bien recibidas. Lo cierto es que la tensión no surgió de la nada. Había señales previas que ahora cobraban sentido. Comentarios del pasado y silencios prolongados parecían confluir en ese momento.
La pelea fue solo la punta del iceberg. Sembre Arda mostró una fortaleza que sorprendió a muchos. No perdió la compostura ni levantó la voz. Su firmeza se manifestó en su postura y en la claridad de sus palabras. Gökberg Yildirim, aunque visiblemente afectado, mantuvo el control. Esa combinación de emociones contenidas hizo que la escena fuera aún más intensa cuando el film para uno. A veces, lo no dicho pesa más que cualquier grito. El ambiente del lugar cambió por completo tras el enfrentamiento. La música siguió sonando, pero parecía lejana. Las conversaciones se volvieron superficiales y forzadas. Nadie podía dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir. La pelea entre Sembre y Gökberg se había convertido en el centro de todo. La noche ya no sería la misma. Con el paso del tiempo, ambos optaron por distanciarse físicamente. No hubo reconciliación inmediata ni gestos de acercamiento. Sembre Arda se mantuvo firme en su decisión de tomar espacio. Gökberg Yildirim respetó esa distancia, aunque su expresión reflejaba frustración. Esa separación silenciosa fue tan elocuente como la pelea misma. El mensaje era claro para quienes observaban. La tensión acumulada durante la noche dejó una huella visible. Incluso quienes no presenciaron directamente la discusión percibieron el cambio de energía. El lugar, antes animado, quedó marcado por un silencio incómodo. La pelea se comentaba en voz baja, con cautela. Nadie quería exagerar, pero tampoco minimizar lo sucedido. Era evidente que algo importante había pasado. Sembre Arda abandonó el espacio con una calma que contrastaba con la intensidad del momento previo. Su salida fue discreta, pero cargada de significado. Gökberg Yildirim permaneció unos minutos más, como intentando procesar lo ocurrido. No hubo despedidas formales ni explicaciones públicas. Esa falta de cierre alimentó aún más las especulaciones. La historia quedaba abierta. Horas después, la pelea seguía siendo tema de conversación. Cada gesto era reinterpretado una y otra vez. Algunos defendían la postura de Sembre, otros intentaban comprender la reacción de Gökberg. Lo cierto es que nadie quedó indiferente. La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de los últimos tiempos. De los últimos tiempos, y todo ocurrió cuando menos se esperaba. El enfrentamiento dejó claro que no todo era tan perfecto como parecía. La imagen de estabilidad se resquebrajó en cuestión de minutos. Sembre Arda y Gökberg Yildirim demostraron que incluso las relaciones más controladas pueden estallar. La pelea fue breve, pero su impacto fue profundo. La noche quedó marcada por ese episodio, y el público no dejó de hablar de ello. Lo ocurrido mostró una vez más que en medio del brillo y la aparente calma, las emociones reales siempre encuentran la forma de salir a la superficie. Sembre y Gökberg vivieron ese momento frente a todos, sin máscaras ni filtros. La pelea no necesitó gritos para ser intensa. Bastaron miradas, silencios y palabras medidas. Así, lo que parecía ir sobre ruedas terminó convirtiéndose en un episodio inolvidable.